que debemos conocer y las que generalmente nos suelen preguntar en el examen nacional. La primera es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una enfermedad que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo. Su primera descripción fue en 1671, pero se debe su nombre a que en 1888 fue Fallot precisamente quien hizo una descripción anatómica y de todos los componentes de esta patología. También esta patología nos dio paso a una cirugía que se llama fístula de Blaylock, Tosin y Thomas, la cual ha sido, bueno, fue un total cambio en el mundo de la cardiología pediátrica porque constituyó esta cirugía un cambio y permitió que niños que antes estaban condenados a fallecer, pues sobrevivieran. Bien, tetralogía de Fallot. Entonces, como su nombre lo dice, tetra son 4 componentes de esta enfermedad o de esta malformación. Solo 4, ¿de acuerdo? Incluyen una comunicación interventricular, hipoplasia infundibular que nos condiciona estenosis pulmonar o estenosis infundibular, es la forma correcta de decirlo. Cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Cabalgamiento, no acabalgamiento. Entonces, 4, C y B, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Y la forma más fácil de recordar los 4 defectos es entendiéndolo cómo es que surge a nivel embrionario. Recuerden que la formación del tabique interventricular se lleva a cabo por 2 láminas, una que viene del tronco cono que separa los 2 vasos y otra que viene de la parte inferior de la bolsa ventricular. Y estas 2 láminas se juntan, forman el tabique y pues no, separan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Fallot? Por alguna razón, esta lámina superior del tronco cono se desplaza o se desvía hacia el lado derecho. El hecho de que se desplace hacia el lado derecho nos va a dar lo siguiente. Primero, ya no se va a juntar bien con la lámina de abajo y entonces nos va a ocasionar una CIB. Número 1. 2. Al desplazarse de este lado esta lámina, pues esta lámina es la que se encarga de dividir el tronco en lo que serán después aorta y pulmonar. Entonces se desplaza más para este lado y ocasiona que la pulmonar se aplaste y entonces se desarrolle así como apretada. Entonces tenemos el segundo componente, estenosis infundibular o estenosis pulmonar. Luego, al irse de este lado, le proporciona a que el anillo aórtico quede encima del tabique interventricular. O sea, aquí estaría el anillo aórtico y queda encima del anillo del tabique interventricular. Y a esto es a lo que se denomina que está cabalgando, porque aquí es como si le pusiéramos aquí unas piernitas, aquí quedaría el anillo cabalgando sobre el tabique interventricular. Todo esto porque esta lámina se ha hecho para acá. Y por último, el último componente se va desarrollando conforme el tiempo, que es que este ventrículo derecho está trabajando contra una estenosis pulmonar, lo cual hará que se vaya hipertrofiando. Entonces ya tenemos los 4. C y B, estenosis infundibular o estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Bien, y aquí este es un dato que debemos siempre recordar. Es la cardiopatía cianógena más frecuente después del primer año de vida. ¿Okay? Si entonces la pregunta es, ¿cardiopatía congénita cianógena más frecuente en edad pediátrica? Nuestra respuesta siempre debe ser Fallot. 10% de todas las cardiopatías en México, no hay predominio de sexo, hay recurrencia en gemelos, y 1 a 3 por cada 10,000 nacimientos. La etiología realmente es desconocida, sin embargo se asocia a algunos síndromes como puede ser Down, DiGeorgi, Goldenhar, que es una hemihipertrofia, y también a consumo de sustancias durante el embarazo como pueden ser anticomiciales o alcohol. Bien, como todas las cardiopatías, hay lesiones asociadas
que recuerden, no forman parte como tal de la patología, pero que frecuentemente están como relacionadas. Mm, Vean, aquí debemos centrarnos en estas dos, CIA y arco aórtico derecho. CIA hasta 35% de las veces y arco aórtico derecho 30%. Hay otras más raras, como persistencia de la vena cava superior izquierda, dextrocardia, que es de 1%. Esta asociación que pues es relativamente frecuente en una CIA más Fallot, ha originado a que alguien se atreva a decirle pentalogía de Fallot. De aquí les debo decir que si alguien lee un libro o un artículo donde encuentran el término pentalogía de Fallot, lo único que tienen que hacer es desecharlo, quemarlo o tirarlo, porque eso no existe. No existe la pentalogía de Fallot. ¿Por qué? Porque embriológicamente en ningún momento he mencionado que el desplazamiento de esta lámina ocasiona alteración en el cierre del tabique interauricular. Entonces, como tal, no forma parte de o sea, no es una enfermedad como tal, sino es una lesión asociada. Arco aórtico derecho también 30% es frecuentemente asociado. Ahí un autor francés dijo, pues yo le pongo mi nombre y se va a llamar síndrome de, no me acuerdo ahorita el nombre de este autor, pero pues también se desechó por lo mismo, ¿no? De que no corresponde embriológicamente a la etiología del fallo. La fisiopatología. Es muy interesante cómo funciona el falot. Y todo es por la estenosis pulmonar. Entonces tenemos que viene la sangre por las venas cavas, ingresa al atrio derecho, pasa por la tricúspide al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es eyectada hacia la arteria pulmonar, pero la arteria pulmonar está apretada, su salida está apretada. Entonces, número uno, hay una poscarga incrementada para este ventrículo derecho. Por lo tanto, eso hará que este ventrículo derecho tenga que ejercer mayor presión, mayor fuerza, y eso con el tiempo llevará a qué? Primero, pues a la hipertrofia, que es el cuarto componente. Aparte de esto, con el tiempo, pues va disminuyendo la capacidad ventricular por la hipertrofia del ventrículo derecho, pero también va aumentando la estenosis. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, que la presión intraventricular derecha incremente de tal manera que en un punto esta presión será mayor del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. Y recuerden, aquí tenemos un hoyo que generalmente es grande, una CIB. Entonces, el cortocircuito en la tetralogía de Fallot a través de la CIB siempre será de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la presión intraventricular derecha es aumentada tanto por la hipertrofia como por la estenosis infundibular. Entonces, al pasar sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, nos ocasiona cianosis. Pues es una característica, ¿no? La cianosis. Después, si seguimos el caminito, bueno, habrá hipoflujo pulmonar, o sea, llegará poca sangre hacia el lecho capilar pulmonar, regresa por atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y es eyectada la aorta. Ahora, la aorta que está aquí cabalgando, está sobre los dos, recibe dos flujos, flujo tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, por su misma posición que tiene y por la misma presión del ventrículo derecho. Por lo tanto, eso también contribuye a la cianosis. Ahora, la magnitud de la sintomatología dependerá de qué, pues de qué tan apretada está la estenosis pulmonar o infundibular. Generalmente la tetralogía de Fallot su forma de presentación inicial no es una falla cardíaca manifiesta, sino más bien es la cianosis. Pero habrá unas situaciones en las que se pueda presentar con falla cardíaca, como puede ser coartación, CIB restrictiva, hipertensión arterial sistémica, que eso pues nos ocasiona más presión sobre los ventrículos y entonces lleva a que el ventrículo disfuncione más rápido. Bien, cuadro clínico. ¿De qué dependerá? Pues del grado de estenosis de la pulmonar. Y así hay Fallots cuya estenosis es muy leve y entonces el niño no está tan cianótico. Pero en situaciones como el llanto es cuando se va a presentar. O falos que de verdad desde el principio están súper apretados y son cianóticos desde el inicio, ¿no? Ahora, esto que les digo depende de qué tan apretado esté. También hay, este falot puede ser
Si un día quieren estudiar Fallout así a fondo, se van a tardar un mes. Porque es muy interesante. Puede tener varias lesiones asociadas que nos cambia totalmente la forma de tratarlo. Y también el diagnóstico. Me refiero al cuadro clínico. Y a lo que doy es esto del cuadro clínico, que cuando no está muy apretado, el niño puede no estar así tan cianótico como este que está aquí. Pues está hasta su rosita, ¿no? Seguramente este bebé no tiene tanta estenosis de la pulmonar. Y entonces algunos libros también lo llaman falot rosado. Eso también es incorrecto. El único falot rosado es al niño con falot que no le cambian el pañal a tiempo. No existe porque característicamente falot tendrá cianosis. Seguramente este niño cuando llora tendrá cianosis. Bien, la cianosis generalmente es de aparición tardía en el tercer a sexto mes de vida. Tienen tolerancia disminuida al esfuerzo, se cansan rápido y suelen tomar esta posición en cuclillas. ¿Qué es lo que hace el niño al tomar esta posición? Pues es como si exprimiera toda la bomba venosa que tienen las piernas, incrementa el retorno venoso y al incrementar el retorno venoso es como un intento de que a expensas de volumen, de que llegue más sangre al ventrículo derecho, se logre vencer esta resistencia sobre la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, entre más frecuentemente el niño está en esta posición, seguramente es porque está cada vez más apretado. Dedos en palillo de tambor o acropaquias, también es característico, cianógenas. Podemos escuchar un chasquido protosistólico, que es la válvula que está abriéndose, perdón. Soplo sistólico expulsivo en tercer espacio intercostal izquierdo. Y ese es el soplo característico del falot. De hecho, si tal vez se acuerdan, este soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar es el característico de la estenosis pulmonar. Entonces, lo que sopla en el falot no es la C y B, lo que sopla en el falot es la estenosis pulmonar. ¿Por qué no sopla la C y B? Porque generalmente son 6B, bueno, comunicaciones interventriculares grandes y donde la mayor, y no hay tanta alteración del flujo laminar a turbulento, sino donde se lleva a cabo el mayor cambio a flujo turbulento es aquí, en la válvula pulmonar. Entonces, falot, el soplo se debe a la estenosis pulmonar. Algo característico del falot es la crisis de hipoxia y es una condición que todos debemos conocer y debemos saber tratar. Es la complicación más grave de esta enfermedad que incluso puede llevar a los pacientes a que fallezcan. ¿Qué es lo que pasa? La salida, que es el infundíbulo, es una zona lábil, es una zona muy reactiva, sobre todo a estímulos adrenérgicos. Su forma de reaccionar es espasmándose. ¿Okay? Entonces, si ya decimos que aquí está mal formado todo este tracto de salida del ventrículo derecho y el infundíbulo, pues este responderá, y ya está apretado de por sí, responderá más rápido o de manera más fácil espasmándose. ¿Cuál es el problema? Se espasma y ya está de por sí muy apretado, entonces es como si se cerrara totalmente la circulación a nivel pulmonar. Y pasan varias cosas. Se cierra la circulación a nivel pulmonar y primero pues no cae, no entra sangre a los pulmones, no hay hematosis, cae el gasto también hacia el lado izquierdo obviamente porque nada va a llegar aquí. Después incrementa más la presión sobre el ventrículo derecho y eso ocasiona que toda la sangre sea inmediatamente enviada hacia la aorta y eso también incrementa la cianosis. Si esto se perpetúa, pues el niño fallece porque pues cae el gasto totalmente, ¿no? Bien, ¿y qué situaciones son las que pueden desencadenar el falot? Bueno, a las mañanas, generalmente se presentan las mañanas, cuando despiertan, después de un esfuerzo físico, cuando si les da fiebre, un estímulo doloroso, al evacuar, al llorar. Esto también obviamente depende de la gravedad del falot. Clínicamente, entonces el niño se pondrá más morado, tendrá taquipnea, insuficiencia respiratoria y puede perder el conocimiento o incluso caer en muerte súbita.
Entonces, a la exploración física encontraremos un niño morado, casi desmayándose, ya no tendrá soplo. ¿Por qué ya no tendrá soplo? Porque ya no está pasando sangre por aquí. Y entonces, recuerden, el soplo del falot es en la pulmonar, pero como está cerrada en este momento, pues no vamos a escuchar soplo. Bien, la radiografía característica de una tetralogía de Fallot es lo que se llama zapato sueco. Y esto se da por, bueno, la hipertrofia del ventrículo derecho, que recuerden que nos levanta la punta del ápex, una pulmonar o arco de la pulmonar excavada, hay hipoflujo pulmonar. Y entonces esta imagen nos recuerda pues esto del zapato sueco. El electrocardiograma, ¿qué encontraremos? Depende de la edad. Obviamente encontraremos ya cuando sean más grandes, desviación del eje a la derecha por la propia hipertrofia del ventrículo derecho, datos de hipertrofia ventricular derecha, incluso dilatación del atrio derecho cuando la presión intraventricular derecha es muy severa y hay insuficiencia tricuspidia y dilata el atrio. Pero también es muy característico esto que se llama transición brusca. La transición brusca quiere decir, si nosotros analizamos de B1 a B6, recuerden que la transición normal es que sea una R chiquita, una S un poco más grande, la R va creciendo y la S también, la S se va haciendo más chiquita, perdón, hasta que llegamos a las izquierdas de 5 veces donde ya vamos a tener R's más altas y S más pequeñas. Esa es la transición normal. ¿Qué pasa en el falot? Por la propia hipertrofia ventricular derecha, encontramos que en B1 hay R's altas, S pequeñas. En B2 esperaríamos que con esta R, la siguiente de B2 también estuviera una R más alta, pero vean cómo aquí ya es un poco más pequeña a diferencia de esta, y la S es más grande a diferencia de esta. Es como si habláramos totalmente de otro corazón, otra derivación, esta no debería ir aquí. A esto se le llama transición brusca del QRS. Y esto también es característico de la tetralogía de Fallot. Finalmente, el ecocardiograma es el método diagnóstico, el estándar de oro para cualquier cardiopatía, incluido el Fallot, en el cual vamos a ver, vean, en este es un eje largo parasternal izquierdo, donde de arriba a abajo vemos pared libre del ventrículo derecho, cavidad ventricular derecha, tabique interventricular, cavidad ventricular izquierda, pared libre del ventrículo izquierdo, y vean cómo la sangre pasa del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, pero incluso vean cómo se va directamente hacia la aorta que está aquí cabalgando. Entonces, el primer dato ecocardiográfico que nos orienta a pensar en un Fallot es que en una CIB con un cortocircuito de derecha a izquierda. Aquí vean cómo pasa lo mismo, tenemos aquí el anillo aórtico, estas son las valvitas de la válvula aórtica, y si yo le dibujo aquí sus patitas, es como si estuviera cabalgando sobre el tabique interventricular. Hasta parece que tiene pompita. Cateterismo. Bueno, sí podemos hacer cateterismo, pero lo vamos a dejar entre comillas. Realmente es que lo hacemos muy poco. Sobre todo por esto, el infundíbulo es muy reactivo. Y si pasamos el catéter, lo aplicamos por aquí y hacemos que se espasme, pues no es lo ideal. Si bien algunas veces es necesario realizar un cateterismo, sobre todo para hacer un estudio adecuado de las coronarias, ¿ok? Ya que Fallot suele asociarse con malformaciones o en alteraciones de las coronarias, y eso nos va a complicar el tratamiento. De hecho, la anomalía más frecuente de las coronarias es que la descendente anterior se origine en lugar de la izquierda sobre la derecha y que pase por enfrente o por detrás de la pulmonar. Aquí más que se origine de ahí, el problema es hacia dónde pasa, porque si pasa por enfrente de la pulmonar, como es en esta ilustración, en el momento de la cirugía es necesario hacer una sección sobre el ventrículo derecho que se llama ventriculotomía, pero si pasa aquí la coronaria, pues yo no puedo hacerlo porque me voy a llevar la coronaria. Bien. Una forma de clasificar el Fallot es como Fallot de buena anatomía, que es el Fallot bonito que todos esperamos encontrar.
y el falot con mala anatomía o que tiene lesiones graves, como puede ser hemitronco, muchas CIBs aparte de la que le caracteriza, agenesia de las válvulas pulmonares, anomalías de la arteria coronaria, todas estas situaciones que nos pueden complicar el tratamiento. Ahora, ¿por qué es importante diagnosticarlos a tiempo y tratarlos sobre todo? Y actualmente ya se prefiere al momento del diagnóstico no tardarnos tanto en el tratamiento, en la cirugía, sobre todo por las crisis de hipoxia que hemos comentado. Vean, 70% de los pacientes con tetralogía de Fallot sintomáticos necesitan una intervención en el primer año de vida. 25% fallecen antes del primer año si no hacemos nada. 40% antes de los 4 años. 70% antes de los 10 años. Y sobre todo el riesgo de la crisis de hipoxia que puede llevar a muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es quirúrgico del Fallot, no hay otra opción. Y esto va a depender de qué tan complicado sea el Fallot, si tiene más lesiones asociadas o no, si tiene alteraciones coronarias. Tenemos varias opciones. Uno es el tratamiento híbrido, que consiste en cirugía a corazón, bueno, esta es a fuerza que cirugía a corazón abierto, pero también se hace el empleo de catéteres, como si fuera un cateterismo, como en esta imagen, en la cual mediante un catéter balón se dilata la arteria pulmonar y de esta manera se resuelve la estenosis. Son pacientes que deben tener una dieta rica en hierro, van a tener policitemia, por lo tanto será necesario quizá en algún momento hacer alguna salinoféresis. Se benefician de betabloqueantes. De hecho es el único medicamento que le damos a estos pacientes, ya que el betabloqueante disminuye la frecuencia cardíaca, es uno de sus efectos, prolonga la diástole y la diástole hace que se llene más de sangre y entonces a expensas de volumen se vence esta resistencia. Generalmente utilizamos propranolol. Ahora, ¿qué hacemos ante una crisis de hipoxia? Que eso sí me interesa mucho que conozcamos. Entonces, llega la mamá con el niño y la mamá ya sabe que tiene Fallot, se le puso muy azul, se le está casi desmayando, está respirando rápido. ¿Qué hacemos? Lo primero es tranquilizar al bebé, tranquilizar a la mamá. No le quiten el bebé de los brazos a la mamá porque si no va a llorar más y entonces llorar más va a espasmar ese infundible. Que se quede con su mamá, que lo cargue, le ponemos oxígeno, no lo estamos picando, no lo estamos manipulando. Debemos evitar el llanto y el dolor. Le flexionamos las piernas, incluso las mamás se capacitan antes cuando se les da el diagnóstico para que les flexionen las piernas, incrementen el retorno venoso y venzan la resistencia. Si no, bueno, podemos sedarlos, ya sea mediante algún medicamento intranasal o intrarrectal. Si lo tenemos canalizado, podemos pasar una carga de solución cristaloide, que sería el mismo efecto que flexionar las piernas, o administrar bicarbonato por kilo de peso, ya que seguramente este niño tendrá acidosis de tipo respiratorio. Entonces, el bicarbonato y la acidosis es un vasoconstrictor y también aprieta el infundíbulo. Entonces, si yo corrijo la acidosis, voy a hacer un vasodilatación y también a relajar el infundíbulo. Se administra bicarbonato nada más por kilo, no es necesario tomar una gasometría para calcular por déficit y listo. Estas son las opciones que yo tengo. Bien, el tratamiento entonces finalmente es quirúrgico dependiendo de las características del Fallot, si tiene muchas lesiones asociadas o si es un Fallot típico que no tiene otras lesiones asociadas. Pero ¿qué es lo que se hace? Es a fuerza ventriculotomía del lado derecho, que esto ahorita vamos a ver por qué es importante conocerlo. Se identifica la comunicación interventricular, se coloca un parche y con el mismo parche intentamos redirigir la aorta hacia su salida, que debe ser el izquierdo. Con eso corregimos CIB y cabalgamiento de la aorta. Y después se trabaja sobre la válvula pulmonar, ya sea mediante un procedimiento híbrido o introduciendo un Hegar para dilatarla, o si es necesario, hacerlo como un parchecito al anillo para dilatarlo, que se llama parche transanular.
hay varias opciones. Ahora, el hecho de que se incida sobre el ventrículo derecho, pues nos complica el posquirúrgico porque vamos a tener el problema de arritmias, falla ventricular derecha. Son pacientes que no podemos sobrecargar de volumen porque es un ventrículo derecho que está lastimado y está trabajando apenas con lo que puede. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a Fallot. Doctor, yo me pregunto si la crisis de hipoxia se relaciona o es idéntica a la crisis del sollozo, al espasmo del sollozo cianótico en los niños. Ok, el espasmo de sollozo es algo diferente fisiopatológicamente. Eso es como cuando dicen que los niños se privan. El espasmo del sollozo, no hay un cierre de la válvula pulmonar y es de característica benigna. La crisis de hipoxia no es benigna. Clínicamente podrían parecerse, pero en el espasmo del sollozo está el dato de que el niño ha estado llorando. Ya entiendo, doctor, gracias. Y otra pregunta, ¿es posible encontrar un doble soplo suponiendo que aparte de la estenosis infundibular haya un CIB pequeño que genere un flujo turbulento? Claro, claro, sí, podemos encontrar más soplos. Incluso si tiene un conducto o si tiene algo que se llama agenese de valvas pulmonares, que es que la pulmonar no tiene sus puertitas. Habrá, ahí vamos a encontrar uno que se describe como soplo en sierra. Sí, podemos, lo característico, te digo, el Fallot bonito que todos queremos es ese, pero habrá otros que puedan tener más soplos. Ya veo, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Vale. Y por último, la transposición. Esta afortunadamente es más rara. Es una patología cuyo nombre correcto es concordancia atrioventricular con discordancia ventrículo-arterial. Es decir, atrio derecho conecta con ventrículo derecho, atrio izquierdo con izquierdo, pero del ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar, perdón, la aorta, y de ventrículo izquierdo emerge la pulmonar. Otras formas de llamarlo es transposición simple o dextroposición de grandes vasos. Aquí debemos entonces saber que es la cardiopatía congénita cianógena de presentación más común en periodo neonatal, de 20 a 30 por 100.000 nacimientos vivos, y hay predominio en varones. En periodo neonatal, entonces, recuerden, las preguntas siempre es, cardiopatía congénita cianógena más frecuente en edad pediátrica, la respuesta será Fallot. Cardiopatía congénita cianógena más frecuente en neonatos o al nacer, será transposición. Bien, se asocia a algunos desórdenes genéticos, a mamás con diabetes, que sobre todo entre más episodios de hipoglucemia tengan durante el embarazo, ingesta elevada de vitamina A y exposición materna a ibuprofeno, influenza, solventes, pesticidas. Bien, ¿qué es lo que pasa en la transposición? Es una circulación en paralelo. Entonces, viene la sangre por las venas cavas, ingresa al atrio derecho, pasa por el atrio cúspide, ventrículo derecho, y en este caso es eyectada hacia la aorta. De aorta es enviada a la circulación sistémica y de regreso por venas cavas. Eso es uno. Del lado izquierdo ingresa la sangre por las venas pulmonares, llega al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, lecho capilar pulmonar, regresa por venas pulmonares y así. Entonces, eso se llama circulación en paralelo. Tenemos pues dos sistemas que en ningún momento se están mezclando. Bueno, entonces de aquí debemos tener la idea de que en algún punto deben tener mezcla.
Una transposición que no tenga punto de mezcla no vive, ¿ok? Ya sea o un foramen oval, que recuerden que es un remanente, bueno, es una estructura de la circulación fetal. La mayoría pueden, su cortocircuito es a través de ahí, de un foramen oval. Y entonces, aquí pasa la sangre de un lado a otro, dependiendo de donde exista más presión, de ahí se lleva a cabo el cortocircuito y entonces eso permite, generalmente es del lado derecho hacia el lado izquierdo, eso permite que pues exista pues, cierta mezcla y el bebé pueda vivir. Generalmente es ese, foramen oval. El problema es cuando el foramen oval se cierra o el foramen oval está muy chiquito. Otros bebés a los que les va bien también es cuando tienen una comunicación interventricular. Ahí también se permite la mezcla y entonces nos permite el intercambio de sangre. Y la otra opción es cuando no hay CIB y el foramen se cierra, es que existe un conducto arterioso. Entonces, la transposición estrictamente no es dependiente de conducto, pero vaya que le ayuda. Sobre todo en esos casos donde es un foramen oval chiquito, bueno, si tenemos conducto lo perpetuamos y nos ayuda a hacer mezcla a través de él. Embriológicamente lo que pasa es que el troncocono hace un giro como en hélice para dividir ambos vasos, aorta y pulmonar. Y entonces, en esta situación no existe un giro o hace un mal giro y entonces coloca la aorta sobre el ventrículo derecho y la pulmonar sobre el ventrículo izquierdo. Ahora, vean cómo la transposición se puede relacionar a cualquier patología que ustedes se puedan imaginar. Y entonces tenemos esas situaciones como la que les decía, ¿no? Hay foramen y hay conducto. O tenemos una CIB, o tenemos una CIB que aparte esté desplazada y nos ocasione obstrucción al tracto de salida, que eso también la forma de presentación será diferente. La hemodinámica estará un poco alterada, más bien. También se asocia alteración sobre las coronarias, que esto es importante, sobre todo al momento del tratamiento, de la cirugía. Entonces, como les decía, es una circulación en paralelo, como en este diagrama. Vean cómo viene la sangre por acá y regresa, y aquí viene por acá y regresa. Entonces, debe existir algún punto donde exista un cortocircuito, ya sea aquí arriba, abajo o en conducto. No importa, el que tenga. Y ese es el que debemos es el que le ayuda al bebé. El cuadro clínico será obviamente cianosis desde el periodo neonatal, desde que nacen estos bebés se ponen mal, obviamente porque es como si nacieran y persistiera su circulación fetal. Taquipnea, taquicardia, extremidades fríos, hipotensión, estarán chocados, tendrán ritmo de galope y el soplo que escucharemos va a ser cualquiera, dependiendo de lo que tenga, ya sea una CIB, una CIA o un conducto. Nos preocupamos más cuando nos sopla. Bien, hay diferentes tipos de clasificar la transposición, que no voy a adentrar tanto en ello porque didácticamente, digamos, nos complica un poco más la cosa. Lo que tenemos que entender es que todas, vean cómo es, cianosis, falla cardíaca, cianosis, este es un poco más leve porque tiene una CIB más grande, pero finalmente también falla cardíaca, cianosis desde el nacimiento, cianosis. Entonces, el cuadro clínico característico de la transposición es un bebé que se pone azul desde que nace y con datos de falla o descompensado, chocado. En el electro vamos a encontrar crecimiento auricular derecho, ventrículo derecho también crecido y el eje a la derecha. ¿Cuál es el problema? Que un electrocardiograma de un recién nacido generalmente tiene predominio de derechos, eso es normal para su edad. Entonces, digamos que un electro, sí, ok, está todo derecho, ya con el cuadro clínico nos puede orientar, ¿no? Vean, este caso es muy interesante. Este es de un niño de aproximadamente 1 año y medio. Y decimos, ¿cómo llegó el año y medio transpuesto y nadie se dio cuenta? Porque este niño tenía los tres defectos. Tenía una CIA grande, una CIB grande y un conductote. Entonces, hacía mezcla por todas partes. En este electrocardiograma vemos cómo el eje está desviado hacia la derecha, que lo cual ya no es propio para su edad,
y hay hipertrofia ventricular derecha. La radiografía característica se llama imagen o corazón de huevo con hilo estrecho. Este es el corazón de huevo y esto donde están los vasos transpuestos o condiciona que esta parte de aquí se esté como más angosto. A eso se le denomina hilo estrecho. El diagnóstico se hace igual mediante ecocardiograma en el cual pues vamos a encontrar que del ventrículo izquierdo emerge un vaso que se bifurca, que sería la pulmonar, y del ventrículo derecho vemos un vaso que forma un arco, que sería la aorta. Vean aquí con colorcito, ventrículo izquierdo es este de aquí abajo, vemos cómo sale un vaso que se bifurca, que tiene sus dos ramitas. A lo que tenemos que buscar es cómo ha llegado este niño o qué cortocircuito es el que le permite a este niño crecer. Bien, entonces, el conducto, les digo, no es como tal dependiente de conducto, pero si lo tiene, vaya que le ayuda. Entonces, vamos a tratar de perpetuar el conducto arterioso. ¿Cómo? Pues corrigiendo acidosis, hipoglucemia, hipocalcemia, estos pacientes están graves. Les ponemos prostaglandinas. Si hay hipoxemia intensa, bueno, ni modo, oxígeno, de acuerdo a requerimientos del bebé. Una forma de ayudar a estos bebés en situación de urgencias, en lo que lo estabilizamos para pasarlo a quirófano, es haciendo una septostomía con balón de Rashkin. Esto es, si el bebé no tiene ningún otro defecto como una CIB o es una CIB muy chiquita o el conducto está bien chiquitillo y seguramente ya se va a cerrar y tiene un foramen oval, bueno, hagamos este foramen oval más grande para que permita la mezcla. Se introduce un catéter y este se puede hacer a pie de cama guiado por ecocardiograma. Se introduce un catéter que tiene montado en la punta un balón, se infla el balón a todo lo que da y después con todas tus fuerzas y con todo el odio del mundo jalas y rompes el tabique interauricular, creando de esta manera una CIA muy grande que permita este cortocircuito y esta mezcla que necesita el bebé. Este es de mientras lo pasamos a cirugía. Ahora, la transpo es esa enfermedad que todo el mundo quiso aprender a tratar y todo el mundo empezó a hacer sus técnicas quirúrgicas, pero la transposición es una patología que puede ser tan porque se acompaña, les digo, de todo. Ajá, hemos visto transpuestos coartados, transpuestos con canal, transpuestos con falot, o sea, nos complica todo. ¿Ok? O que la CIB ocasiona restricción. Entonces, así como puede ser tan variada la transposición, así hay la cantidad de cirugías que tenemos, afortunadamente, para poder realizar. La que se prefiere hacer es el switch arterial o cirugía de Yatene, que es un cirujano brasileño del Instituto del Corazón. Él hizo una cirugía que tiene la ventaja de que es una reparación fisiológica y anatómica completa, es decir, pone todo en su lugar. Una sobrevida bastante buena dependiendo de la experiencia de cada centro, 88%, 10 a 15 años. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en tomar los vasos, seccionarlos y dar una vuelta, girarlos y ponerlos donde deben de estar. Pulmonar al derecho, aorta al izquierdo. Y las coronarias van incluidas junto con la raíz en este giro. Sin embargo, si las coronarias están mal formadas y yo giro, pues puedo hacer una constricción, entonces ya no puedo hacer el Yatene. Para eso tenemos otras opciones. Esta era que se hacían como diferentes caminitos a través de los atrios, Mustard y Senning, muchas arritmias. Rastelli, que consiste en poner un parche y con ese mismo parche, como en el falot, redirigir la aorta hacia el izquierdo. Cerramos la pulmonar y le ponemos un tubo, que se llama tubo de Rastelli. Esta, una opción francesa, reparación a la entrada ventricular, es quitar la pulmonar y ponerla aquí, directamente sobre el ventrículo derecho. Nikaido, un autor japonés, es un personaje bastante interesante. Él hace una sección más pequeña, también cierra C y B, corta los vasos y también los pone en su lugar
pero nos ayuda sobre todo en las coronarias, cuando hay alteraciones. Siempre me gusta presumir que conocí al doctor Mikaido. Otras de IMUS, por ejemplo, también aquí utilizamos la válvula pulmonar y ahí le pegamos la aorta y ponemos un tubo. Entonces, como ven, opciones para la transpo hay varias, son muchas, dependiendo de las lesiones que tenga asociadas. Lo importante que debemos saber entonces de la transposición es que es una cardiopatía congénita cianógena de aparición desde el neonato. No sé si alguien hay alguna duda, estoy justo a las 5 de la tarde. No, doctor, todo claro. Bueno, son muchas opciones de cirugías, pero... Sí, dependiendo de cada bebé. Ok, un aviso. Me dijo el doctor que la tarea correspondiente a este módulo la va a posponer un poco porque pues, apenas se vio el tema. ¿Sale? Bueno, con eso por mi parte sería todo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, hayan aprendido algo y pues cualquier cosa quedo a sus órdenes. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias por estas Sí, doctor, clases, muchísimas doctor. gracias por todo. Con mucho gusto. Gracias, doc.